Muy bien, muchachos, gracias. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales a lo que hicimos ayer. Vamos a continuar sobre la ley de Coulomb para determinar la fuerza entre cargas, entre cuerpos cargados eléctricamente. Y vamos a seguir ejemplificando eso. Muchachos, voy a compartir mi presentación. Vamos a seguir trabajando sobre el mismo tema que vimos ayer y lo seguiremos haciendo los próximos días en diferentes circunstancias. Vamos a ir ejemplificando. Entonces, déjenme seguir recibiendo aquí a sus compañeros. Ya está aquí. Entonces, el día de ayer estábamos hablando de la ley de Coulomb, que nos permite precisamente determinar la magnitud de la fuerza que se genera entre cargas eléctricas o entre cuerpos cargados eléctricamente. Y ya está. Entonces, eso es lo que vamos a seguir trabajando el día de hoy. Aquí hicimos el desglose de la ley de Coulomb, vimos cada uno de los términos, vimos la forma en que íbamos a emplear generalmente estas cargas eléctricas, cómo las íbamos a representar por medio de submúltiplos de la unidad de carga eléctrica fundamental que es el Coulomb. Y veíamos que podíamos utilizar milicoulombs, microcoulombs, nanocoulombs o picocoulombs, dependiendo de pues, qué tanto estuviera cargado un cuerpo, ya que pues generalmente las cargas de los cuerpos son de ese orden de magnitud, al ser el Coulomb una unidad muy grande. Entonces realizamos, muchachos, un primer cálculo de la fuerza que existe entre dos cargas eléctricas, una de carga de 10 microcoulombs y otra de 5 microcoulombs, que estaban colocadas en esta disposición de manera, digamos, horizontal. Vimos que para poder determinar la dirección de las fuerzas, lo primero que hicimos es unir nuestras cargas con una línea imaginaria, una línea punteada, que es, porque sabemos que ahí en esa dirección precisamente es donde se van a manifestar las fuerzas de atracción o repulsión entre estas cargas, y determinamos la dirección de cada una de esas fuerzas. Y después, posteriormente, utilizando la ley de Coulomb, determinamos la magnitud de esas fuerzas, recordando que la magnitud de la fuerza que ejerce una sobre la otra es exactamente la misma que ejerce la segunda sobre la primera. Entonces, ya no hicimos un cálculo adicional, solamente definimos vectorialmente, definimos de forma polar esas fuerzas, las expresamos como vector en esta última manera. Eso fue lo que hicimos ayer. Muchachos, ese fue un breve resumen de lo que hicimos ayer. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que No, profesor. Perdón, no alcancé a escuchar. No, profe. Okay. Hasta aquí lo que hicimos entonces fue expresar estas fuerzas en forma polar. En forma de vector, en forma polar. Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales. Tengo aquí ahora, muchachos, nuevamente dos cargas, pero ahora tengo una carga positiva y una carga negativa. Vamos rápidamente a realizar este cálculo. Vamos a suponer que tuviéramos ahora estas cargas a una distancia de 5 centímetros. Por ejemplo, esta primera carga tuviera una magnitud de, no sé, de 5 microcoulombs. No, vamos a dejarlo en microcoulombs, y de ¿qué será? Y acá de 10 microcoulombs, esta segunda carga. Bien, muchachos, entonces vamos a definir nuevamente, vamos a recordar cómo hicimos la vez pasada para definir estas fuerzas.
vamos a ver que existe una fuerza que la carga 1 genera sobre la carga 2 y existe una fuerza que la carga 2 genera sobre la carga 1. Y para poder primero visualizar esas fuerzas, lo primero que tengo que hacer, ¿alguien se acuerda qué es, muchachos? Muchachos, ayúdenme. Proyectarlas, ¿no? En un plano. Unirlas, ¿no? Como juntas. Unirlas por medio de una línea, en este caso va a ser una línea horizontal, porque precisamente en esa línea, en esa dirección se van a manifestar estas fuerzas. Ahora, si ya que ya las tengo unidas por una línea, ahora voy a hacer el análisis de cada una de las cargas. Por ejemplo, la carga 1 de 5 microcoulombs es una carga positiva. Que me van a estorbar un poquito estos. Voy a dejar de compartir un momento, voy a arreglar un poquito esta imagen, permítanme tantito. Porque nos van a estorbar esas flechitas. Bien, ahora sí voy a volver a compartir mi presentación. Para que no se vea ahí todo encimado. Ya tengo aquí mis dos cargas. Y necesito determinar, muchachos, esta carga 1 ejerce una fuerza sobre esta carga 2. ¿Es una fuerza de qué? ¿De atracción o de repulsión? De atracción. Atracción. De atracción. Como es una fuerza de atracción, entonces voy a considerar, como voy a analizar la fuerza, ¿qué dirección tiene la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? Voy a suponer que la carga 1 está detenida, está quietecita, no hay nada que la pueda mover, está ahí anclada de alguna manera. Y la carga 2 es la que se puede mover. Entonces pregunto, muchachos, ¿en qué dirección apuntaría la fuerza que esta carga 1 ejerce sobre esta carga 2 si va a tratar de acercarla hacia él? ¿A la derecha? A la derecha. A ver, chequenlo. A la izquierda, ¿no? Chéquenlo de nuevo. Sí, a la izquierda, ¿no? A la izquierda. La carga 2, la carga 1 va a tratar de acercar a la carga 2. ¿Hacia dónde aplicaría su fuerza para acercarla hacia ella misma? A la izquierda. Hacia la izquierda. Izquierda. Izquierda, ¿no? Tendría A la izquierda, sí. que tener esta dirección. La fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Y recuerdo que esto es un vector. Bien, ahora voy a hacer el mismo análisis. Ahora voy a suponer que la carga 2 es la que está fija. Es una carga negativa, está fija aquí. No se puede mover, pero está interactuando con esta carga 1 que es positiva. Y como esta carga es una de signo contrario, pues ejerce un efecto de atracción. Entonces digo, si considero que la carga 2 está fija, que es la negativa, y la carga 1 va a traer a la carga 1 para tratar de juntarse con ella, entonces, ¿hacia dónde aplicaría su fuerza la carga 1 sobre la carga 2? Hacia la derecha. Hacia la derecha. A la derecha, muy bien. Entonces, aquí estaría la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y entonces nuestro objetivo es determinar precisamente cuánto valen estas fuerzas, cuánto vale esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 y expresarla como un vector. ¿Cuánto vale la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1 y expresarla como vector? Ese es nuestro objetivo. Muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a determinar, por principio de cuentas, cuánto vale la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. ¿A qué será igual esto? Esto es la magnitud. Yo sé que la magnitud la puedo determinar a partir de la ecuación de la ley de Coulomb. ¿Cómo expreso entonces esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? ¿A qué es igual? Ven dictando. 9 10, por 10. Vamos a Ah, ponerlo bien. primero con 10 microcoulombs. letras. Es la constante K, la constante proporcional, la carga 1. Vamos, es interesante porque después vamos a ver que cuando haya más de dos cargas vamos a tener que diferenciar aquí. Entonces el producto de la carga 1 por la carga 2 y dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. Ok, ahora sí. ¿Qué valores? ¿Cuánto vale K? 5 9 por 10 a la 9. microcoulombs, ¿no? Acá es la constante de proporcionalidad, recuerden. 9 por 10 a la 9. A la 9. Newton sobre metro cuadrado. Metro cuadrado entre coulomb cuadrado.
El column cuadrado. Newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Está la constante K. Ahora, ¿cuánto vale la carga 1? 1, ¿cómo lo expreso en coulombs? Bueno, sería 5 por 10 a la menos 6. Muy bien, 5 por 10 a la menos 6. Eso me dice ese micro. 5 por 10 a la menos 6. Y ya la expresé en coulombs, que es como la necesito. Y luego, la carga 2. 10 por 10 por a la 10 menos por 6. 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6 son 10 microcoulombs. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y entonces, lo que me queda abajo entonces ahora son 5 centímetros. ¿Cómo expreso esos 5 centímetros en metros? 5 por 5 a la menos 2. 5 por ¿qué? Por 5 a la menos 2. A ver otra vez. 5 por 10. Por 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2. Es esa misma cantidad, esos 5 centímetros. Y nada más le agrego por 10 a la menos 2. Y ya con eso lo expresé en metros. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Bien, gracias. Entonces, 9 por 10 a la 9. Muy rápido. Newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado. Esto no lo estoy operando, así que lo repito tal cual. Y ahora sí, hacemos la operación de arriba, muchachos. ¿Cuánto es? 3, 5 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. ¿Qué hago? Multiplico 5 por 10, 50. 50 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Muy bien, 50 por 10 a la menos 12. ¿Alguien tiene duda de dónde sale eso, muchachos? No, profe. No, profe. Gracias. No, Ahora, profesor. No, profe. hacemos el cuadrado de abajo. 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 25 por 10 a la menos 4. 5 por 10. Muy bien, mi chico, por 10 a la menos 4 es multiplicar este 5 por 10 a la menos 2 por sí mismo. Entonces, elevo al cuadrado el 5, me da 25. Elevo al cuadrado 10 a la menos 2, que es multiplicar su exponente por este 2 de afuera, y me queda 25 por 10 a la menos 4. Muy bien. Y metros cuadrados. Y Arriba en las el unidades 50 me por quedan 10 faltó el 5 coulomb por al cuadrado. coulomb cuadrados, y acá abajo metros por metros, metros cuadrados. Y entonces, ya puedo empezar a reducir mis unidades. Metros cuadrados. Profe, ¿no sería, por qué menos 4? Porque estoy Porque se multiplicando 10 a la menos 2 por 2. Lo que estoy haciendo es esto, Erika, ¿preguntaste tú? No, Michelle. Michelle, ok, Michelle, mira, estoy elevando al cuadrado 5 por 10 a la menos 2, que es multiplicar 5 por 10 a la menos 2 por sí mismo. ¿Qué hago Ah, ya, entonces? ya. 5 por Sí, 5, 25. Y luego me queda por 10 a la menos 4. ¿Vale? Sí. Gracias. Vale. Entonces ya estamos ahí. Entonces, igual a 9 por 10 a la 9 que no he operado. Ya me quedaron aquí solamente newtons. Y la operación, muchachos, 50 por 10 a la menos 12 entre 25 por 10 a la menos 4. 50 entre 25 me da 2. 2 por 10 a la menos 8. Así es, 2 por 10 a la menos 8. 10 a la menos 12 más, si yo subo este para acá, se convierte en positivo, me queda 10 a la 4. Entonces, menos 12 más 4, 10 a la menos 8. Muchachos, ¿alguien tiene duda de dónde salió eso? No, profesor. No, profe. Ok, gracias. 9 por 2, entonces me quedan 9 por 2, me quedan 18. Por 10 a la ¿qué? 10 a la 9 por 10 a la menos 8. A la 1. 10 a la... Por 10 a la 1. 10 a la 1 es 10. Es decir, tendría que mover el punto decimal un lugar hacia la derecha. Entonces Igual a son 180. 180 newtons. Ya está, entonces ahí está esta parte, muchachos. Ya calculamos la magnitud de la fuerza. Ahora esto nada más era para explicar. La magnitud de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Está la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Y ahora me restaría expresarla como vector. Muchachos, ¿cuánto me quedaría esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? ¿Cómo la podría expresar como vector aquí arriba?
F1, 2. ¿A qué sería igual? 180 newtons con un ángulo de 180. Muy bien, 180 newtons con un ángulo de 180 grados. ¿Alguien tiene duda de dónde salió eso, muchachos? No, profesor. No, profe. No, profe. Ok, gracias. Y bueno, me restaría entonces determinar cuánto vale la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1, es decir, necesito determinar la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Primero, calculo su magnitud. Para calcular su magnitud debo de recordar que tengo que multiplicar de acuerdo con Coulomb la constante de proporcionalidad por el producto de las cargas, la carga que produce en este caso sobre la que actúa, que es la 2, Q1, Q2, entre la distancia que la separa al cuadrado. Entonces, si observamos esto, muchachos, esto que está aquí y esto que está aquí, pues es exactamente lo mismo, únicamente cambiada de posición Q1 y Q2. Entonces, no tiene sentido que hagamos otro cálculo. Ya sabemos cuánto vale la magnitud de la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. ¿Cuánto vale esa fuerza? 180 newtons. 180 newtons. 180 newtons. No tenemos que hacer nada, solamente recordar que esas dos fuerzas son iguales en magnitud, pero en dirección, ahí es donde varía, porque ¿cuánto vale mi fuerza 2,1 expresada en forma polar como vector? 180 newtons 180 con un grado de 0. Con un ángulo de Con un 0 grado grados. cero. Muy bien, 180 newtons con un ángulo de 0 grados. Profe, ¿Sí? yo sí tengo duda de los ángulos, ¿esos de dónde salieron? Bien, cuando tengamos duda con los ángulos, José Luis, vamos a tratar de centrar, de representar precisamente estas fuerzas en un sistema de referencia, en un plano cartesiano. Y si las vemos ahí, tal vez sea más fácil ubicarlas, porque vemos, si las sacamos de aquí del diagrama, vemos que la fuerza, por ejemplo, la fuerza 2,1 va hacia la derecha, entonces yo la tendría que trazar a partir del origen, hacia la derecha, y aquí tendría yo la fuerza 2,1. Y luego, si veo la fuerza 1,2, va hacia la izquierda, entonces yo la tendría que trazar del origen hacia la izquierda. Y aquí tendría yo la fuerza 1,2, la que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Y de ahí es de donde salen los ángulos, a ver si ahí es más claro, José Luis. Sí, Recuerda profe, que, vale. recuerda que el ángulo se mide con respecto al eje X positivo, y entonces la fuerza 2,1 coincide exactamente con el eje X positivo, y entonces hay un ángulo de 0 grados, que es lo que está aquí expresado. Y la fuerza 1,2 pues tiene un ángulo de 180 grados, porque va desde aquí hasta acá, 180 grados con respecto al eje X positivo, y por eso se le asigna ese ángulo. Pero en magnitud son iguales. ¿Sí aclaramos eso, José Luis? Sí, profe, gracias. Okay. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? Ninguno, profesor. ¿No? ¿Vamos bien? Ninguna, profesor. Vale, un segundo ejercicio del día de hoy. Vamos a tratar de terminarlo. Tengo ahora, siempre cuando somos una pareja, pues estamos bien, nos llevamos bien, andamos tranquilos, pero no falta que llegue el tercero en discordia y entonces todo se descompone, ¿no? Porque pues alguien ya no sabe para dónde jalar, si con melón o con sandía. Y entonces es lo que pasa también con las cargas eléctricas y los cuerpos cargados eléctricamente, pues hay problemas, ahí empiezan a aparecer los problemas. Y el problema aquí es que cuando yo tengo más de dos cargas, pues ya tengo que ver que una carga ejerce un efecto sobre una y la otra también ejerce un efecto sobre otra, y entonces pues yo puedo tener la necesidad de determinar cuál es el efecto en conjunto de dos cargas o de más cargas sobre una en específico. Entonces, en este caso, me interesa saber, por ejemplo, sobre esta carga Q2, ¿cuál es la fuerza resultante que ejercen la carga 1 y la carga 3? Yo necesito determinar cuánto vale esta fuerza resultante.
Para eso, bueno, pues tengo que calcular cuál es la fuerza que genera la carga 1 sobre esta carga 2 y cuál es la fuerza que la carga 3 genera sobre la carga 2 y además encontrar el resultado de esas dos fuerzas y recordar que esas fuerzas son vectores y entonces tengo que sumarlas vectorialmente. Entonces lo primero que voy a hacer, muchachos, es definir la dirección de esas fuerzas. ¿Cómo hago eso? ¿Qué hago primero para definir la dirección de esas fuerzas, muchachos? Lo mismo que hemos estado haciendo antes. ¿Qué hago primero para ver en qué dirección están esas fuerzas? Recuérdenme, o recuérdenlo, ¿Trazo una línea? Una línea horizontal. una línea en este caso horizontal porque están colocadas horizontalmente. Si estuvieran colocadas verticalmente, pues trazaría una vertical. Si estuvieran inclinadas, trazaría una línea que las una, porque sé que en esa línea precisamente es en donde se van a manifestar estas fuerzas de origen eléctrico. Entonces, voy a ponerles de una vez valores para que no nos sorprendan. Vamos a suponer que esta tiene una fuerza de 10, una carga de 10 microcoulombs. Que esta tiene una carga de 2 microcoulombs, por ejemplo. Y que esta tiene una carga de 5 microcoulombs. Y entonces hay una separación, vamos a suponerla para hacerla fácil, vamos a suponer que están a la misma distancia. Está de la primera carga a la segunda hay 10 centímetros. Y de la segunda carga a la tercera también hay 10 centímetros. Y entonces, pues vamos a ver. Ahora sí, muchachos. Vamos a hacer el análisis. Primero, la carga 1 sobre la carga 2 tienen diferente signo. Hay una cierta relación entre ellas. ¿Qué se presenta entre la carga 1 y la carga 2? ¿Atracción o repulsión? Atracción. 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 Si ya sabemos que hay atracción, entonces lo que sigue es decir, pensar, imaginar por un momento que esta carga está anclada, no se puede mover. Ahí está paradita. Entonces, si ejerce una fuerza sobre la carga 1, va a tratar de acercarla hacia ella. Entonces, ¿hacia dónde apunta la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Muy bien, va a tratar de acercarla hacia ella porque pues su naturaleza les dicta que se tienen que unir porque son cargas diferentes. Entonces, aquí estaría la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Bien, ya la definí la dirección. Y bueno, voy a hacer lo mismo porque como me interesa la fuerza resultante sobre esta carga 2, voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a considerar que la carga 3 es la que está fija y de alguna manera genera una fuerza sobre esta carga 2. Y entonces me pregunto, la carga 1 y la carga 2 tienen diferente signo. ¿Qué tipo de fuerza se genera entre ellas? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Atracción. Ok, si la carga 3 está fija, no se puede mover, y va a tratar de atraer a la carga 2 porque su naturaleza le dice que tiene que juntarse con la carga 2. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2? Hacia la Hacia izquierda. la derecha. Hacia la Derecha. derecha. Hacia la Derecha. derecha, ¿no? O sea, va a tratar de acercar a la carga 2 para unirse con ella. Y entonces, como si le estuviera aplicando una fuerza hacia sí misma, hacia la carga 3. Entonces, aquí está la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Ya tenemos ahí dos fuerzas, que son dos vectores, y necesitamos determinar la fuerza resultante, que está aquí marcada. Y entonces, ya hemos estudiado física 1, muchachos, hemos estudiado física 2, también lo repasamos. Si yo quiero calcular la fuerza resultante de estas dos fuerzas, ¿a qué va a ser igual? Como vector. ¿Alguien se acuerda? La suma de las fuerzas, ¿no? A la suma de las fuerzas, a la suma vectorial de estas fuerzas, tengo que sumar la fuerza 1, 2 y le tengo que sumar la fuerza 2, 3 y sumadas vectorialmente me van a dar una fuerza resultante sobre esta carga 2. Entonces, nuevamente, mi objetivo ahora es determinar cuánto vale mi fuerza 1, 2 como vector para poderla sumar y cuánto vale mi fuerza 3, 2. Aquí puse mal, aquí la 2 es la 2, 3, no es cierto, es la carga 3 sobre la carga 2 porque estamos determinando
el efecto sobre la carga 2. Entonces, esta sería la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Necesito aquí. Entonces, aquí voy a sumar la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Y bueno, mi objetivo ahorita es determinar entonces estas cantidades, estas fuerzas en forma de vector. Pero bueno, para poder hacer eso, lo primero que tengo que hacer es calcular precisamente la magnitud de esta fuerza 1, 2. Para empezar tengo que calcular su magnitud y ya después ya tengo ya definida su dirección. Vamos a ver, perdón, es su magnitud. Esto no debe de ir. Bien, ¿cómo calculo entonces la magnitud de esa fuerza 1, 2, muchachos? Aquí es igual. Acá. A la constante. Perfecto. Sí, a la constante K por la carga 1 y la carga 2. Dividido entre la distancia, pero aquí ya tenemos más de 2 cargas y tenemos más de una distancia. Tengo que identificar cuál es la distancia que separa la carga 1 y la carga 2. Entonces la voy a identificar aquí en los datos. Esta es la distancia entre la 1 y la 2. Y esta es la distancia entre la 3 y la 2, o entre la 2 y la 3, que es la misma, para poder identificar. Entonces tengo que escribir aquí la distancia que hay entre la 1 y la 2 y elevarla al cuadrado. Vale, vamos a calcular esto rápidamente. 9 por 10 a la 9. Newtons, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Cargas, muchachos. La carga 1, expresada en coulombs. 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6 coulombs, muy bien. La carga 2, expresada en coulombs. 2 por 2 por 10 a la menos 6. Muy bien, 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y dividido entre la distancia que separa a 1 y 2 al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia que separa 1 y 2 expresada en metros? 10 por 10 a la menos 2. Sí, perdón, se me fue ahí. 10 por 10 a la menos 2. Se me fue ahí una raya de más. Por las malditas prisas, perdón. Bueno, 10 por 10 a la menos 2. Elevado al cuadrado. Llevado al cuadrado, desde luego, sí. Al cuadrado. Son metros elevado al cuadrado. Bien, entonces hacemos rápidamente esta operación. No le hemos hecho a nada a la constante K, la repetimos igual. Hacemos la operación de arriba y de abajo de una vez. Entonces vamos a multiplicar por 10 por 2, me da 20. ¿Por 10 a la qué? Menos 12. A la menos 12. A menos 12, muy bien. Por 10 a la menos 12. Dividido entre abajo, 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 10 por 10 me da 100. 10 a la menos 2 por 10 al cuadrado me da por 10 a la menos 4. Tengo coulombs cuadrados arriba y tengo metros cuadrados abajo. Reduzco unidades de una vez. Metros cuadrados, coulombs cuadrados. 9 por 10 a la 9. Newtons. Multiplicado por 20 entre 10 me da 0.2. Entre 100, perdón. 20 entre 100, 0.2, ¿no? 0.2. 0.2. A la menos 12 más 4. Por 10 a la Menos 8. 10 a la menos 8. menos 8. Y si hago este producto, pues me queda que son 9 por 0.2, me queda 1.8. Por 10 a la 1. 9 menos 8 por 10 a la 1. Y entonces, pues entonces me queda que esto es 18. 18 newtons es la fuerza entre 1 y 2, ¿no? Sí, profesor. Ahora vamos a calcular la fuerza entre 3 y 2. Voy a ponerla. Vamos a calcular la fuerza que se genera entre la carga 3 y la carga 2. Aquí es igual, muchachos. Como concepto nuevamente, primero acá por la carga 3, que es la que genera la fuerza,
sobre la carga 2, que es la que recibe esa fuerza o esa influencia, y entre la distancia, pero ¿cuál distancia? Es 2. La que separa la carga 3 y 2. En este caso son iguales, pero pueden ser diferentes. Bien, vamos entonces 9 por 10 a la 9. Newtons por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Multiplicamos por las cargas, muchachos. La carga 3 es de 5 microcoulombs. ¿Cómo lo expreso en coulombs? 2 por 10 a la menos 6. La 3, vamos a hacer en el orden que están aquí, la 3. 5 por 10 a la Por menos 6. 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. Coulombs. Multiplicado por la carga 2. Ahora sí, ¿cuánto vale la carga 2? 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia entre ellas pues es la misma, son 10 centímetros, es decir, 10 por 10 a la menos 2 metros, pero elevado al cuadrado. Bien, vamos a continuar. 9 por 10 a la 9. No lo he operado, lo repito igual. Newtons, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Operación de arriba, muchachos, ¿cuánto me da? 5 por 10. 10 por 10 a la 10 menos por 2. 10 a la menos 12. 10 por 10 a la menos 12, muy bien. Y abajo tengo Coulomb al cuadrado. 100 por 10 a la menos 4, ¿no? Por 10 Sí. a la menos 4 Sí. Metros cuadrados. metros cuadrados. Arriba tengo coulombs cuadrados. Bueno, puedo reducir metros cuadrados con metros cuadrados, coulombs cuadrados con coulombs cuadrados. Me queda esto 9 por 10 a la 9 newtons. Multiplicado por 10 entre 100 me va a dar 0.1. 0.1 Sí. Por 10 a la menos 8. 12 más 4 a la menos 8. Entonces me va a dar esto 9 por 1, 0.9, 9 por punto 1 me da 0.9 por 10 a la 1. Que es 10. Entonces tengo que la fuerza de la carga 3 ejerce sobre la carga 2 va a ser 9 por 10, punto 9 por 10 digo, es 9. 9 newtons. Vale, muchachos, entonces ahora sí vamos a expresarlas en forma polar. Ya tengo sus magnitudes, ahora ya puedo expresarlas, estas cantidades en forma de vector. Si ya conozco sus magnitudes, si ya tengo sus direcciones, solamente es reescribirlas. Si digo que la fuerza 1, 2, ¿cómo la expreso como vector? ¿Cuánto vale? ¿A qué es igual? 18 newtons. Ajá. 180. Con un ángulo de 180 grados, muy bien. Y mi fuerza 3,2. 9 newtons 9 con un newtons ángulo de con 0 un grados. ángulo de 0 grados. Muy bien, 9 newtons con un ángulo de 0 grados. Y ahora para encontrar la fuerza resultante tendría que sumar estos dos vectores, que es lo que me indica aquí esta operación. Pero sumarlos así en forma polar, pues es lo mismo, pues, pero a lo mejor se me facilita si los convierto, si tengo la facilidad de convertirlos a forma unitaria. ¿Sí podemos convertir estos vectores a forma unitaria, muchachos? Sí. Fácilmente. ¿Cuánto Sí. sería 18 newtons con 180 grados expresado en forma unitaria? Menos 18 y... Bueno, menos 18 newtons y 18 newtons por más 0J. más 0J. ¿Alguien tiene duda de dónde sale eso, muchachos? Díganme No, la verdad. Yo No, sí, profe. Ok. Vamos a tratar de explicarlo rápidamente, sin meternos tanto a la fórmula. Vamos a recordar que para pasar de esta forma polar a esta forma unitaria, lo que tenemos que hacer es tomar el ángulo y para sacar la componente en X, sacarle su coseno. ¿Alguien me dice cuánto es el coseno de 180 grados? Menos 1. Menos uno. Y lo multiplicamos por la magnitud del vector. Menos 1 por 18 me va a dar menos 18. Y eso es lo que pongo en la coordenada del vector unitario
en X, el vector unitario Y. Y luego, si saco el seno de 180 grados, muchachos, ¿cuánto es el seno de 180? 0. 0. 0 multiplicado por lo que tenga allá afuera me da 0 y por eso tengo 0 en J. Igual vamos a hacer para este. Ahora el ángulo es 0, el coseno de 0, 1. 1. 9 newtons, 9 newtons y multiplicado por el vector unitario Y que me da la dirección del eje X. El seno de 0, 0. 0. multiplicado por 9, Cero. va a dar 0 en J. Ya que los tengo en forma de vectores unitarios, es como si hubiera yo sacado las componentes rectangulares de este vector. Entonces ya puedo sumarlos sin ningún problema. Directamente término a término de forma algebraica. Menos 18 más 9. 9. Menos 9. 9 newtons. 9 newtons multiplicado por el vector unitario Y. Más 0 más 0. 0J. 0. 0J. Ya está. Y entonces esta es mi fuerza resultante expresada en forma polar, pero en forma unitaria. Y de aquí podría yo reescribirla sin ningún problema en forma polar nuevamente. Y aquí ya está el resultado, está bien. Escrito en forma polar. Pero si lo quisiera expresar en forma unitaria, yo creo que lo vamos a dejar para la próxima sesión, ya nos va a dar tiempo. Lo escribo rápidamente. En forma polar, esta fuerza resultante va a ser igual a 9 newtons con un ángulo de 180 grados. Y ahí se va a quedar. Si no, en la siguiente sesión vemos la justificación de esto, muchachos, para que nos vayamos familiarizando con esta suma de vectores en forma unitaria, porque nos van a ser muy útiles más adelante cuando veamos otras disposiciones de estas cargas. Muchachos, les agradezco su asistencia. Déjenme sus participaciones, perdón, en el chat. Nos quedan 5 segundos, a ver si nos da tiempo. Escríbanme sus participaciones ahí. Gracias, cuídense, que tengan excelente día. Igual, profe, cuídense.